día de hoy se titula Su gracia lo cambia todo. ¡Wow! Muchas veces hablamos de la gracia, pero de repente no nos damos cuenta cómo es que funciona la gracia, cómo es que trabaja la gracia. No sé si tú recuerdas cuando abriste tu corazón a Dios por primera vez. ¿Recuerdas esos momentos en los que hiciste esa oración por primera vez y entregaste tu vida y abriste las puertas de tu corazón? Yo cuando hice esa oración yo tenía 13 años y bueno, en realidad no sabía lo que estaba haciendo. Solamente alguien me dijo, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Y yo dije, ¿eso se puede? Pues dale, sí, no parece ser algo malo, órale pues. Y entonces hice esa oración, pero después me preguntaba, ¿y ahora qué? Y así es como se titula la nueva serie que estamos empezando a partir de hoy. Estamos empezando una serie de 4 mensajes titulada ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Verdad? Y vamos a hablar un poquito acerca de cómo es que inicia nuestra vida. Cuando entregamos nuestra vida a Jesús, por lo general preguntamos después de hacer esa oración, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Y aunque yo era muy pequeña, tenía 13 años, en realidad no sabía muy bien al mundo al que estaba entrando o lo que iba a suceder después. Yo lo único que quería era tener una experiencia sobrenatural. Yo quería ir a la iglesia y quería que Dios hiciera algo sobrenatural en mí. Quería sentir un calor espiritual, un cosquilleo santo, quería sentir la piel de gallina. Yo nada más quería sentir esas emociones y esas sensaciones sobrenaturales. Y digo, después de todo, yo esperaba que eso sucediera en la iglesia, puesto que es la casa de Dios. Entonces yo decía, ahí es donde voy a sentir eso sobrenatural. Y entonces yo venía y estaba en la oración y era así como de, uy, tócame, Señor, tócame, haz algo en mí, haz algo en mí. Y no pasaba nada. Entonces después decía, bueno, este domingo no fue, pero el siguiente sí. Y el siguiente domingo, ay, Señor, sopla un viento sobre mí. Y nada, y nunca pasaba nada. Y un día en un campamento de jóvenes fue algo bien impresionante porque, pues, ni me acuerdo el nombre del invitado. Entonces el invitado estábamos como en un teatro y nos dijo, sepárense todos porque voy a orar por ustedes para que reciban al Espíritu Santo. Y entonces yo me acuerdo que yo era de los que estaban casi hasta arriba en el auditorio y él empezó desde ahí abajo. Y yo desde arriba yo veía cómo oraba por ellos y pácatelas, se caían. Yo decía, pues, ¿qué les hace? ¿No? Y aunque yo quería sentir eso, la verdad es que a la mera hora ya no quería. Ya me estaba echando para atrás. Y entonces, cuando se acercó a mí, yo me empecé a reír. Yo tenía 15 años, bien que me acuerdo. Y entonces, ya sabes cómo es un adolescente. Y te ríe, ¿no? Y se ríe porque no sabe lo que está pasando y le da risa y le da gracia. Y entonces yo me reía. Y entonces yo decía, ay Dios, ya viene conmigo, ya viene conmigo. Y cuando oró por mi vecina, también, pácatelas que se cae. Y yo, ay Dios. Y entonces él iba acompañado de 2 muchachos que iban agarrando a la gente, ¿no? La pescaban allí en el aire. Y entonces yo decía, ay, ¿y si no me agarran? ¿Y si me pego? ¿Qué va a pasar? Se me va a abrir la cabeza y luego voy a llegar con mi mamá, me va a regañar. Ya sabes, porque mi mamá era de esas de que me decía, si te caes te pego, ¿no? Entonces, muchas veces así somos las mamás. Ya el niño ya se cayó y todavía se lo suena. Entonces yo dije, ¿qué va a decir mi mamá? Ay, no, qué pena, no. Y entonces se acerca conmigo y empieza a orar por mí y yo me empiezo a reír como boba. Y entonces ahí estoy riéndome, ¿no? Y entonces, muy serio, el hermano me dijo, no te rías, no tengas miedo. Entonces me quedé así como bien impactada porque me habló con autoridad, ¿no? Entonces de repente me dice, solamente cierra tus ojos. Y yo cerré mis ojitos y ahí estoy, ¿no? Como queriendo ver qué va a hacer y ya sabes, te da curiosidad. Y de repente ora por mí y me sopla en la frente. Fue una cosa tan impresionante. Yo simplemente caí como tabla, o sea, y en el piso empecé a llorar como María Magdalena, o sea, no podía parar. Y yo dije, ¿qué me hizo?
¿Por qué estoy tirada? ¿Por qué estoy llorando? ¿Qué me está pasando? O sea, hace 5 minutos estaba bien y ahora no puedo parar de llorar. Y entonces yo dije, algo sucedió. Algo sucedió. Y comencé a sentir como el Espíritu Santo estaba en mi vida, obrando, sanando, restaurando. Y dije, wow, esto era lo sobrenatural que yo quería. ¿Y quién iba a decir que lo iba a encontrar en un campamento de jóvenes? Y bueno, ya al final, después de unos minutos me levanté, me limpié las lágrimas y nunca asimilé muy bien qué era lo que había sucedido. Pero solamente esa emoción me duró unas cuantas semanas, me duró un corto tiempo. Y entonces después volví a ser la misma de antes. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues resulta que con el tiempo entendí que Dios es más que un cosquilleo en la nuca, Dios es más que una emoción, Dios es más que mariposas o piel de gallina en medio de la alabanza, Dios es más que una sensación. Y que a lo mejor, y si tú eres como yo, que está buscando sentir esa sensación espiritual, sobrenatural, cada domingo, y que si no la sientes piensas que Dios no está aquí, o que Dios no te oye, o que Dios no ni te pela, o que Dios no te ama. Pero quiero decirte que Dios es más que eso, y que a lo mejor y hoy no sentiste piel de gallina, que a lo mejor y la vez pasada que viniste y lloraste no sentiste el viento fuerte del Espíritu Santo, pero quiero que sepas que Dios está aquí y que aunque no lo sientas, Él está aquí y Él está obrando en ti y en mí. Apláudale fuerte por eso. Con el tiempo yo me di cuenta de que lo que yo verdaderamente necesitaba era experimentar la gracia de Dios en mi vida. Era experimentar de verdad un cambio. Y el día de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, yo quiero que salgas motivado para vivir una vida nueva, para vivir una vida diferente, que salgas de aquí inspirado para ya no seguir viviendo de la misma manera en como lo haces. Y escúchame, no me malinterpretes, no quiero decir que tu vida apesta o que tu vida es mala o que no. Quiero decirte que siempre se puede vivir mejor, siempre se puede ser mejor persona. Y entonces a lo mejor, y tú puedes decir, bueno, ¿y cómo puedo experimentar la gracia de Dios en mi vida? Y yo dividí esto en varias preguntas, pero antes de contestarte esa pregunta, ¿cómo puedo experimentar la gracia de Dios en mi vida? Quiero que leamos Romanos 5:12. Y dice así: el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Dile a la persona que tienes a tu lado, todos hemos pecado. Hay mucha gente que se ofende tan solo con escuchar esta palabra, pecador. ¿No? Es así como el Rey León, Mufasa. ¿No? Si te dicen pecador. ¿No? O sea, en realidad todos hemos pecado. ¿Y qué es lo que merecemos? Morir. Merecemos la muerte. Cuando vemos lo bueno que es Dios, nos damos cuenta de lo buenos que no somos nosotros, ¿verdad? Cuando te metes a la presencia de Dios y ves la santidad de Él, te das cuenta de tu pecaminosidad. Y esto es lo que nos pasa cuando somos expuestos a la presencia de Dios. Eso es lo que le sucedió a Isaías. Vamos por favor a Isaías 6, del 1 al 7, y dice así: el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Quiero que veas esta escena. Él está teniendo una visión. Él está viendo cómo los ángeles de Dios, como seres celestiales, están alabando a Dios. Entonces él está adorando, viendo la adoración. Sigamos. Entonces dije: todo se ha acabado para mí, estoy condenado,
porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Cuando el profeta vio la gloria de Dios, no gritó: soy increíble, soy perfecto, soy maravilloso, es un lujo que la tierra me tenga. ¿Verdad que no? Gritó: pobre de mí. Porque al estar expuesto a la presencia de Dios, dijo: estoy condenado, estoy muerto porque soy impuro de labios. Y no solo eso, vivo entre gente que también es impura, que también comete faltas. O sea, ¿cómo yo, un ser tan impuro, habría de salvarse teniendo un Dios tan glorioso? No simplemente se limitó a decir: ups, me equivoqué. Sí, he cometido algunos errores, pero pues no es la gran cosa. ¿Verdad que no? Él no se limitó a decir: bueno, pero pues yo no soy tan mala persona porque yo no he matado a nadie. ¿Cuántos han escuchado a gente así? Yo no soy tan malo porque yo no he matado a nadie. Si te comparas con otras personas, te vas a engañar a ti mismo creyendo que en realidad no eres malo. Y cuando creemos que no somos malos, entonces no vemos nuestra necesidad de perdón. Cuando nos creemos tan buenas personas, no vemos nuestra necesidad de Jesucristo como Salvador. Entonces, respondiendo a la pregunta, la respuesta es: tenemos que vernos a nosotros mismos como pecadores. Hasta ese momento entenderemos nuestra necesidad de Jesús como Salvador y solo así podremos experimentar su gracia. Solamente hasta que nos demos cuenta de que nosotros mismos hemos pecado, de que de verdad somos impuros, porque nuestras obras no han sido buenas, porque realmente hay maldad en nuestro corazón. Hasta ese momento vamos a poder darle cabida a la gracia de Dios. Cuando la gente se cree tan buena, entonces no cree necesitar la gracia de Dios. Y dice: no, yo no necesito un Salvador. ¿Para qué voy a necesitar? ¿Salvado de qué? Pues si yo soy bien buena gente, yo soy bien buena onda, yo soy el alma de las fiestas, a mí todo el mundo me ama, yo me llevo bien con todos, yo no tengo rencor. Y entonces ahí caemos en el error de que hay pecados grandes y pecados chicos. Le ponemos niveles al pecado y creemos que un asesino cometió un pecado mayor a alguien o al mío, que es, por ejemplo, la mentira. Y entonces decimos: es que como yo no he matado a nadie, pues yo no soy mala persona, ¿verdad? Entonces, en realidad, Dios no tiene comunión con el pecado. Y nosotros nos hemos dado a la tarea de darles tamaños a los pecados, de darles importancia a los pecados, pero Dios no tiene comunión con ninguna clase de pecado. Llámalo chico, llámalo grande, llámalo grave, llámalo inofensivo. Si has tenido malos pensamientos, si has hablado mal de alguien, si has tomado algo ajeno, has pecado al mismo nivel que alguien que ha matado a otra persona. Estamos en el mismo nivel y necesitamos ser salvados, necesitamos de esa gracia. Pero hasta el momento en el que no digamos: sí, soy pecador y un gran pecador lleno de maldad, necesito la gracia de Dios, necesito un Salvador que es Jesucristo. Hasta ese momento Dios no puede obrar en tu vida y no vas a poder experimentar su gracia infinita. Siguiente pregunta: ¿cómo puedo tener una nueva vida? Ok, ya me di cuenta de que sí soy bien malvada, de que soy capaz de hacer muchas cosas feas y malas, ¿verdad? Ya me di cuenta, ya tomé conciencia. Pero ahora, ¿cómo puedo tener una nueva vida?
Quiero que imagines el poder del momento, de la cita que acabamos de leer. En Isaías 6:7, un ser angelical toca los labios de Isaías y dice: ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados son perdonados. Con un toque, su pecado desapareció. Con un toque fue olvidado, fue borrado. Imagina a Dios borrando todas tus mentiras. Imagina a Dios sanando tu odio, limpiando tu pecado sexual. Imagina a Dios, acéptalo, en realidad tienes que aceptarlo. Su gracia es así. Su gracia es así. Cristo te ha perdonado. Si tú has venido a Cristo, has podido experimentar el perdón de Dios. Y eso se merece un aplauso. Tus decisiones egocéntricas, perdonadas. Tu ira, perdonada. Tu odio, perdonado. Tu rencor, perdonado. Todo perdonado por su gracia. Tu orgullo, tu materialismo, tu hipocresía, tu codicia, tus mentiras, tus pensamientos en lo oculto, tu comportamiento perverso, todo ha sido perdonado por su gracia. Nuestra ingratitud ha sido perdonada por su gracia. Y de la misma manera que el carbón toca los labios de Isaías y es perdonado su pecado, de esa misma manera la sangre de Jesús nos quita todo pecado. El día de hoy, ¿cuántos celebran por eso? ¡Woo! Así que el día de hoy necesitas aceptar su gracia. Y quiero que cierres los ojos ahí un momento y meditemos un minuto nada más. Medita en esto, en que en realidad nosotros no tenemos nada. Jesús lo tiene todo. Y que si comprendes cómo actúa la gracia, tu devoción por Dios aumentará. Tu pasión por Dios aumentará y nacerá en ti un profundo agradecimiento. Dile: Dios, gracias. Gracias, Jesús. Muy bien, puedes abrir tus ojos nuevamente. Cuando tú comprendes cómo trabaja la gracia, te asombras. Te asombras y dices: ¿de verdad Jesús hizo eso por mí? ¿Su muerte en la cruz logra eso por mí? Muchas personas hasta el día de hoy viven condenándose a sí mismas por un pecado que cometieron en el pasado, que quizá los avergüenza, que quizá los hace sentir mal con Dios y los hace sentir indignos. Y hasta el día de hoy viven culpándose por eso. Yo quiero que sepas que, al igual que tú, nosotros como pastores, como líderes, pasamos por situaciones donde somos tentados. Y el ser tentado no es un pecado. Hasta Jesucristo fue tentado y no por eso pecó. La cuestión aquí es que cuando eres tentado, ¿cómo reaccionas ante esa tentación? ¿Cómo reaccionas ante eso? Hace muchos años, no es algo que me encante comentar, y de hecho estaba platicando con mi esposo y yo le decía: ay, no sé, Dios me está moviendo a comentarlo, a platicarlo, pero no sé, ¿lo digo o no lo digo? Y me dice: como tú te sientas, dale libertad al Espíritu Santo y deja que Él te use. Y si esto puede bendecir a alguien, lo voy a contar. Igual, no es algo que me enorgullezca, no es algo que me guste, pero es algo de lo cual Dios me ha perdonado. Y a lo mejor y tú estás pasando por una situación parecida o similar. Hace muchos años, poco antes de que me casara con mi esposo, yo empecé con una adicción. ¡Ah! La pastora tenía adicciones. Sí, lo reconozco. ¿Cuántos saben que la adrenalina es adictiva? La adrenalina es adictiva. Y entonces a mí lo que me daba adrenalina era tomar cosas que no eran mías. Y entonces tú podrás decir: ay, eso es cualquier cosa. En realidad se volvió una adicción en mi vida. Y yo iba al súper y yo metía mi bolsa, lo que te imaginaras, o sea,
Todo lo que cupiera en mi bolsa, yo lo metí ahí. Y hasta alitas de pollo metí ahí, o sea, ¿puedes imaginártelo? O sea, de verdad, que qué alcances tenía mi mente. Y entonces a mí eso me producía mucha adrenalina y eso me traía emoción. Y eso era así como muy adictivo para mí. El tomar algo y que nadie supiera, para mí era así como wow, o sea, era un shot de adrenalina todos los días. Y entonces yo iba al súper, aunque no necesitara nada. Yo iba al súper y yo tomaba cosas. Y no era porque tuviera la necesidad o de verdad estuviera muy pobre o no tuviera ni para comer. No, simplemente era algo que ya se había hecho adictivo a mí. Y entonces yo robaba desde unos botones hasta alitas de pollo. Yo robaba todo lo que podía, todo lo que cabía en mi bolsa. Y entonces recuerdo muy bien un día en el que Dios, pues yo siento que Dios habla a mi vida, a mi corazón, y me hace sentir que no está bien. Yo sabía que no estaba bien, pero no me importaba, la verdad. Y entonces llega un momento en donde Dios me dice, ya tienes que dejar de hacer eso. Cambia, tienes que cambiar. Y yo así como de, una más y ya, me retiro, ¿no? Te lo prometo que esta es la última. Y entonces, en esa ocasión me acuerdo que fui a un Bodega Aurrera y yo vi algo que me gustó y dije, sí cabe en mi bolsa. Y entonces, justamente cuando lo agarro para echarlo a mi bolsa, escucho, ¡wiu, wiu, wiu, wiu! Te lo juro que yo no fui, o sea, en esta ocasión no traigo nada, o sea, apenas iba empezando. Ay, Señor, perdóname. Y dije, no puedo ser yo, o sea, por Dios. Y entonces, de repente corro a la puerta, o sea, porque toda la gente corrió hacia la puerta, se hizo un tumulto enorme y se estaban llevando, te lo juro, esposada a una mujer por haber robado. ¿Sabes lo que sentí? Dije, esa pude haber sido yo. Con eso, mira, entendí mi lección. Pero no por eso fue fácil. Yo seguía sintiendo esa tentación. Yo seguía siendo tentada cada que iba al súper. Yo sentía esa... y si lo tomo, no, nadie me va a ver, no, ya no soy así. ¿Sabes la lucha para mí? El dejar de tomar lo que no era mío. Y a lo mejor y para ti se te hace algo sencillo, pero para mí fue una lucha muy fuerte. Y así como yo, a lo mejor y tú estás ahorita batallando con algo, con alguna tentación, algo que quieres dejar, algo que en tu vida sabes que no está bien y que tienes que cambiar. Y que Dios ya te dijo, ya párale. Que Dios ya te dijo varias advertencias y que a lo mejor no has tenido la fuerza de voluntad y dices, es que no he podido, es que yo no puedo. ¿Yo sabes cómo lo logré? Lo logré gracias a Dios. Lo logré porque le permití a Dios obrar en mi vida. Le di permiso de que Él obrara en mi corazón. Y entonces el día de hoy yo te animo a que tú también le des permiso a Dios de que obre en tu vida y que tú digas, lo rindo. Señor, lo rindo. Esto que me gusta tanto hacer, te lo rindo a ti porque sé que no me conviene. Y entonces, ¿cómo puedo yo tener una nueva vida? De la misma manera en que son quitados los pecados, también Jesús quita los nuestros. Y entonces, cuando sometes tu vida a Cristo, tu espíritu cobra vida, naces de nuevo y tu espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. ¿Te imaginas? Eso fue lo que me ocurrió a mí. Yo me sometí a Dios y yo dije, voy a dejar de hacer esto que me gusta tanto, que me trae tanto placer y me rindo a ti. Me someto a tu voluntad y ya no más yo, ahora vas a ser tú en mí. Y entonces es cuando Dios se conecta con tu espíritu. ¿Y sabes qué? Simplemente dejas de pensar en esas cosas. Tu mente ya no tiene por qué pensar en eso porque ahora tienes al Espíritu de Dios dentro de ti. Y su Espíritu te guía a pensar de una manera diferente. Su Espíritu te mueve y te impulsa para pensar diferente.
Pablo, todos vivimos esas batallas y son esas batallas que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y cuando nos sometemos, empieza una guerra. Y yo te lo comenté, yo empecé una guerra cuando decidí ya no más tomar de lo que no era mío. Cuando yo lo decidí, entonces empezó una guerra en mí. Pablo lo llama una guerra entre tu espíritu y tu carne. Y no se refiere a tu piel, tus músculos, no. Se refiere, cuando dice carne, se refiere a la naturaleza pecaminosa que hay en ti. Nuestra naturaleza es pecaminosa y necesitamos una nueva naturaleza espiritual, una nueva naturaleza que glorifique a Dios. Pero todo el tiempo y todos los días se están enfrentando esas dos naturalezas. Todo el tiempo, todos los días. Si tú crees que eres el único que en la semana tiene luchas y batallas por hacer lo bueno y ya no hacer lo malo, te equivocas. Todos, mira a tu alrededor. Todos tenemos luchas y batallas. Nuestra naturaleza pecaminosa nos quiere llevar a un lugar donde estamos lastimándonos, donde nos hacemos daño y hacemos daño a los que están a nuestro alrededor. Pero nuestra naturaleza espiritual, cuando nacemos de nuevo, nos lleva a una nueva vida, nos quiere llevar a una vida diferente. Vamos a Gálatas 5:17. Mira cómo lo dice la Biblia. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Cuántos en su corazón han sentido esas luchas? Que cuando alguien te contesta feo, tu primera reacción es responderle. ¿Ah, sí? Pues yo me sé esas y unas más, ¿no? Unas más fuertes que las que tú me dices. Muchas veces nos pasa que cuando vamos manejando, ¿cuántos aquí manejan? Levanten su mano. Uy, entonces me entienden requete bien. Cuando alguien se te mete, tu naturaleza pecaminosa, ¿qué te dan ganas de gritarle? Dios te bendiga, hermano. ¿Verdad que no? No, hombre, le quieres decir hasta la despedida. Y entonces, ¿qué es lo primero que sale? Muchas veces sale nuestra naturaleza pecaminosa y cuando vemos nuestros hijos, ¡oh! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Pero cómo dices eso, papá? Y ya cuando te das cuenta dices, ya la regué, se me escapó, ¿no? Y te das cuenta de que pues todavía te falta mucho trabajo, mucho por hacer dentro de ti, dentro de tu vida. Y entonces, cuando logras tener una respuesta correcta, cuando alguien te insulta, dices, ah, caray, ¿de dónde vino eso? ¿A poco fui yo? La otra vez estaba platicando con mi mamá y entonces mi mamá me estaba diciendo que ella me estaba comentando, no, y entonces tu papá dijo y así, y yo no estuve de acuerdo y guardé silencio. ¿Tú guardando silencio, mamá? Aunque no lo creas, me dice, hasta yo me sorprendí. Muchas veces te sorprendes, ¿no? Cuando no respondes de la manera que generalmente lo haces, dices, ah, caray, ¿de dónde vino eso? Es el Espíritu Santo obrando en ti. Cuando logras detenerte, el Espíritu Santo es el que está obrando en tu vida. El Espíritu Santo es el que nos dice, vive para Dios. Pero nuestra carne es la que nos dice, vive para ti. Complácete tú primero y después tú y luego tú. ¿Verdad? Y entonces los gurús, en la actualidad, los gurús del cuidado, de la autoayuda, nos dicen, no, es que eres primero tú, ámate tú y luego tú y después tú. Y Dios nos dice, vive para Dios, vive para mí, dice Cristo. Muy bien, tercera pregunta, ¿cómo puedo superar la batalla entre mi espíritu y mi carne? Es precisamente de esto que estamos hablando. Ok, todos tenemos esa batalla día a día, luchamos,
¿verdad? Contra esa naturaleza pecaminosa. ¿Cómo puedo superar la batalla? En Colosenses 3, del 5 a 10, vamos a leer esto. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. ¡Auch! No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Amén. Ahí dice, vístanse con la nueva, ¿qué? Naturaleza. Vístete con la nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza te va a llevar a ser diferente. Ríndete delante de Dios y deja que Él haga su obra en ti. Ahora, la respuesta a esto es la simple sumisión, la sumisión diaria. Cuando nosotros alimentamos nuestro espíritu diariamente, va a crecer. Y cuando matamos a nuestro yo pecador, va a disminuir. La verdad es que lo que alimentas crece y lo que no, muere. Si tú alimentas constantemente a tu gato, vas a tener un gato gordo y grande. Si no lo alimentas, se puede morir el pobre gato. Entonces, diariamente debemos alimentar nuestro espíritu porque lo que alimentamos crece. Cuando alimentas tus plantas crecen. Cuando alimentas tu ego crece, ¿verdad? Entonces, lo que alimentas, eso crece y lo que no, eso muere. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer para superar esta batalla que tengo, para darle lugar a mi nueva naturaleza, para hacer morir a mi yo pecador? ¿Qué es lo que debo hacer? Alimentar mi espíritu. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con oración a Dios, leyendo su palabra, viniendo a la iglesia y adorando juntos. Qué padre estuvo la adoración hace unos momentos, ¿no? Yo podía sentir el Espíritu Santo de Dios en medio de nosotros, obrando, moviéndose con libertad. Yo lo podía sentir. Entonces, cuando disfrutas de esos momentos de compañía de la familia de Dios, en compañía de tus hermanos en Cristo, cuando tú disfrutas de esos momentos, estás alimentando tu espíritu. Cuando tú te tomas unos momentos cada mañana para cerrar tus ojos y agradecer por ese día que ha iniciado, estás alimentando tu espíritu. Cuando te tomas unos minutos para leer unos versículos de la Biblia, estás alimentando tu espíritu. Y entonces una nueva vida va a venir a ti. No es instantáneo, no es de inmediato. La nueva vida que Dios nos quiere dar no viene como por arte de magia, ni se da de un día para otro. Muchos creen que hoy hacen la oración de fe, hoy abren su corazón a Dios y mañana ya no van a tener problemas. No, tristemente las consecuencias de nuestros errores en nuestra vida pasada nos alcanzan. Y tristemente nadie se puede librar de las consecuencias, porque la Biblia dice que todo lo que cosecha vas a cegar, todo lo que siembras vas a cosechar. Entonces, si tú en el pasado sembraste odio, rencor, pleitos, problemas, en el presente quizás dices, es que no me puedo librar de estos problemas. Pero si pones atención, quizás es la consecuencia de lo que sembraste anteriormente. Cuando me refiero a que Dios nos quiere dar una nueva vida, quiero que lo veas así. Tú vienes y pones tu vida delante de Dios, te rindes a Él, le abres la puerta de tu corazón y dejas que Dios entre a tu vida. En ese momento, tus pecados son borrados, así como con Isaías son borrados. Todas tus faltas, todo lo que hiciste antes de esa oración es borrado y Dios ya no se acuerda.
Entonces Dios te da una hoja en blanco para que tú comiences a escribir una nueva vida, una nueva historia en esa hoja. Nuevamente te equivocas y vienes a Dios. Y Dios nuevamente en su gracia y su misericordia borra todas esas faltas que cometiste y nuevamente te da una hoja en blanco para que comiences a escribir una historia diferente. Entonces, cuando decimos que Dios nos da una nueva vida, quiere decir que Jesús ya no tiene más memoria y entonces empezamos de cero con Él. Empezamos de cero. Y entonces ya no hay por qué estar recordando nuestros pecados del pasado. Ya no hay por qué estar recordando lo malo que hicimos. Y nadie tiene el derecho, escúchame, nadie tiene el derecho de venir y recordarte lo que fuiste antes. Porque Dios ya te dio una nueva vida. Porque Dios ya no se acuerda de lo que pasó. Él ya lo borró, para Él ya no existe. Y entonces, esa historia que yo te comenté, en donde abrí mi corazón contigo y te mostré lo mala que yo fui, no por eso ahora me conocen como la ladrona, ¿o sí? No, porque Dios ya me perdonó, porque Dios ya me limpió. Y así como lo hizo conmigo, también lo hace contigo. Quiero que vayamos a nuestra siguiente cita, 1 Corintios 10:13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Ahí podemos ver lo bueno que es Dios, porque junto con la tentación también nos muestra la salida. Y Él no nos va a dar una tentación mayor de la que podamos soportar. Así que anímate cuando seas tentado, porque vas a ser tentado. Cuando seas tentado, recuerda, no hay mayor tentación que la que puedas soportar. Y Dios no te va a enfrentar a algo mayor a lo que puedas soportar. Cuando empiezas a evitar lo que te lastima, con el tiempo tu lado espiritual crece, se fortalece y tu lado egoísta comienza a morir. Es entonces cuando adquieres una profunda conciencia de que tu vida ya no te pertenece, de que tu vida le pertenece a Jesús, porque Él pagó un precio muy alto. Él pagó un precio por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y quiero que te pongas de pie. Vamos a leer juntos nuestra última cita del día de hoy. Está en 2 Corintios 5:17. Ahora, vamos, acompáñame. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. ¡Wow! Gracias, Dios. Puedes comenzar de nuevo ahora que estás en Cristo Jesús. Cada momento es una nueva oportunidad de hacerlo mejor. Cada día empiezas de cero con Dios. Cada día tienes una nueva oportunidad. Todos aquí necesitamos nuevas oportunidades. Quizás tú pensabas que ya no eras digno de una nueva oportunidad, pero hoy Dios te dice sí, te voy a dar una nueva oportunidad.